Konnichiwa, Kusakis. Bueno, vamos a ver Evangelion, este panelcito de Evangelion. eh, y tenemos a... Bueno, voy a tener que hacer zoom acá, ¿no? Porque como es un panel más vertical, vamos a tener que acercarnos un poco. Bueno, ahí la vemos a Asuka y a Shinji. Y vamos a ver qué dicen. Primero Asuka, a la derecha, ¿no? Dice, "Honto ni taikutsu ne, Nihon no gakkou te". Y acá al costadito ven que está también unas letritas. Que eso, medio que cuando lo traducen a los mangas en español, como que queda medio como forzado, como cuando tienen que poner las letritas chiquititas acá. No queda como muy bien, pero bueno. Eh, Acá dice Tedo Hikui. Hikui. Bueno, honto ni taikutsu ne. Nihon no gakkou te Teido Hikui. Dice eso Asuka. Y vamos a ver qué dice Shinji. Boku ni iu na yo. Boku no sei janai n da kara. Boku ni iu na yo. Boku no sei janai n da kara. Entonces, Asuka, ahora vemos la traducción. Asuka dice que la verdad que son aburridísimas las escuelas japonesas. Honto ni taikutsu ne. Qué aburridas que son las escuelas japonesas. O la escuela japonesa, ¿no? Qué aburrida que es la escuela japonesa. Y acá esto que está al costadito dice que tienen mala calidad. Son de baja calidad. Teido Hikui. Son de baja calidad. Y Shinji dice, a mí no me lo digas a mí. No es mi culpa, dice. Boku ni iu na yo. A mí no me lo contés, no me lo digas a mí. O sea, no te quejes conmigo de eso. Boku no sei janai n da kara. No es mi culpa. Boku no sei janai n da kara. ¿Por qué no es mi culpa? Si lo queremos más, más literal a las palabras que están ahí. Bueno, ahora vamos a empezar a analizar. Vamos a estar unos cuantos minutos, me parece, porque hay varias palabras. Vieron que yo hago todo así espontáneo, el video así, no preparo mucho. Es con lo que sé, vamos explicando. Eh, y esta traducción que hago así en español, así media... Después la tienen bien hecha en la parte de comunidad, de acá en YouTube, al menos en la parte de comunidad se fijan, yo hago las fichitas y hago ahí bien la traducción, la que quedaría, la que yo haría y que queda bien la traducción tal cual es. Porque vieron que acá cada vez que traduzco algo, le doy como, lo parafraseo de varias formas. Entonces bueno, para quedarnos con una, fíjense ahí en la cosa de comunidad que están las fichitas. Bueno, empieza diciendo, esta sería como la primera parte, ¿no? Honto ni taikutsu ne. La verdad que son aburridas. Honto, o más bien honto ni, esto quiere decir en serio. En serio o de verdad. Y como siempre, estos personajes están hablando en un japonés así bien coloquial, así informal. Y en realidad la palabra honto, esta honto tiene una U al final. Sería como honto, así con esta U al final. Honto. Pero bueno, como esta U queda, ¿cómo se dice? Como muda, porque en realidad cuando hay un sonido de O más U, se pronuncia como si fuera una doble O, así como honto, uno la estira un poquito, honto, eh, medio que da igual, y como no se dice hontou, uno puede sacar esa U final y simplemente decir honto, como está acá, honto, ¿no? Entonces, y honto ni, bueno, en serio, de verdad, honto ni. Ahí tenemos esto. Entonces, de verdad, en serio, honto ni. Esto
Esto es una partícula, la partícula ni. Pero ¿qué pasa? Acá no la expliquemos así separada porque esta es una expresión por sí misma. Honto ni, en serio, de verdad. Como la traducción. Por eso tómenla así todo como una sola expresión. Honto ni. Taikutsu. Taikutsu quiere decir aburrido. Y es un adjetivo del tipo na. Adjetivo del tipo na. Eh, Hay otra palabra que también significa aburrido, que sería tsumaranai. 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 Voy a escribirla. Tsuma... Ay, me falta la U. Ah, me empezamos de nuevo. Tsumaranai. Esta palabra también significa aburrido, pero esta es un adjetivo del tipo i. Es un adjetivo del tipo i. Voy a dar un ejemplo, pero para cuál es la diferencia entre otras cosas, ¿no? Hay varias diferencias. Pero por ejemplo, si yo quiero decir película aburrida usando esta palabra taikutsu, que es un adjetivo na, tengo que decir taikutsu na ega. Ega significa película. Taikutsu na ega. Tengo que meterle este na acá en el medio entre el adjetivo y la cosa que estoy adjetivando, en este caso película. Taikutsu na ega. En cambio con la otra palabra que también significa aburrido, pero que es un adjetivo i, tsumaranai, tsumaranai, ega. No tengo que meterle nada entre medio, como el adjetivo tipo na, que acá dice taikutsu na ega. El otro, este dice tsumaranai ega. Listo, tsumaranai ega. Ambas significan película aburrida, pero se usan de forma diferente porque una es un adjetivo na, un adjetivo i. Si quieren saber bien, bueno, acá yo doy clases de japonés, así que me contactan, me mandan mensajes por Instagram y ahí empezamos las clases y ahí se enteran bien qué es esto de adjetivos na, adjetivos i. Eh, pero bueno, ese es el tema este con taikutsu, aburrido. Y el ne, esta es una de esas palabritas que usualmente van al final de las frases, ¿no? Que le dan ese matiz de, en este caso, como buscar la aprobación del oyente. Por eso es un equivalente a cuando nosotros decimos sí al final de una frase o no, ¿no? También. ¿Vieron como recién digo? ¿Vieron cuando dicen eso? No. O sí o no, dependiendo, ¿no? Ahí me sale solo, o sea, naturalmente ese no al final de la frase, bueno, sería como un equivalente a ese ne. Em, por ejemplo, si ven un video anterior, creo que el de Takagi-san decía, no le muestres mis fotos a nadie, ¿sí? Decía Takagi-san. Bueno, y lo decía con este ne. Eh, Se usa mucho para buscar eso, la aprobación del oyente, ¿no? Por eso uno dice, ¿no te parece? Sí, no, así como pregunta al final de las frases. Entonces este Honto ni taikutsu ne. Em, pero, o sea, no es que activamente, por decirlo así, uno busca de verdad la aprobación del que te está escuchando, con ese sí, no esperás una respuesta sí, que concuerde con vos, ¿no? Uno lo dice porque sí nomás. Entonces por eso en este caso dice, Honto ni taikutsu ne, qué aburridas que son, la verdad que son aburridas, mejor dicho, ateniéndome al Honto ni este de la verdad que, de verdad que, la verdad que son aburridas. Mira, acá en Argentina, este ne lo podríamos poner como un che. Lo podríamos poner como un che. Entonces, la verdad que son aburridas, che. Está diciendo ahí Asuka. La verdad que son aburridas, che. ¿Y qué cosa, a qué se está refiriendo? Nihon no Gakko. Nihon no Gakko. Las escuelas japonesas. Esta es una partecita bastante fácil, o sea, no hay mucha vuelta. Nihon significa Japón. No es la partícula posesiva que significa
de. El significado es de, pero se pronuncia no. Ojo ahí. Y esta última palabra, gakko, con esos dos kanji, significa escuela. Lo voy a escribir más acá. Gakko. Tiene doble K, así que tienen que hacer la pausita así como gakko, gakko. No gakko, sino gakko, gakko. Y fíjense que también termina con una U y con una O y una U. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Que la U no se pronuncia. La pronuncian como si fuera una O, como estirada, como si fuera doble O. Entonces, gakko, gakko. Esto significa escuela. Entonces tenemos... entonces acuérdense que en japonés, cuando ustedes tienen que usar el posesivo para decir de esto, de esto, dan vuelta el orden a como lo decimos en español. Fíjense que nosotros diríamos primero la palabra escuela y después la palabra Japón. Escuela de Japón. O en plural, escuelas de Japón, ¿no? En japonés el orden se invierte. Primero uno tiene que decir Japón y después tiene que decir escuela. Y en el medio, ¿no? Ahí la partícula no, que sería como el de, ¿no? Entonces, el orden japonés tal cual está ahí sería Japón de escuela. Japón de escuela, pero el significado es escuela de Japón, obviamente, ¿no? Por eso digo que el orden está invertido. Entonces siempre tengan en cuenta eso cuando quieren decir esto de esto, denlo vuelta en su mente y ahí lo expresan bien. Nihon no... Bueno, aparte estas dos palabras son muy básicas, así que más allá de que estén escritas con kanji, ¿no? Son palabras tan comunes que, bueno, es una de las primeras palabras que creo que con kanji se la tienen que acordar. Igual siempre acuérdense que eh, tiene furigana, ¿no? Esto que está en hiragana acá al costadito es como se lee el kanji. Por lo tanto, bueno, tipo mangas, así tipo shonen, siempre tienen furigana para saber cómo se lee el kanji, justamente. Por si por si no lo conocen o no lo entienden, no lo saben leer, siempre está escrito ahí al costado para que se sepa, ¿no? Y nos queda esta partecita al final, este T. Se pronuncia así lo transcribo así a nuestras letras con dos T, porque esta tsu chiquito, fíjense que es una sílaba de tsu, pero que es más chiquita. No sé si se alcanza a ver que no es del mismo tamaño que todo lo que está acá. Por lo tanto es una su chiquita y una T común, ¿no? Lo que hace esta su chiquita es que hace que dobla la letra, hablando de si en estas transcripciones así a Aromaji, dobla la letra o dobla la sílaba o la letra con la que empieza la siguiente sílaba, ¿no? Entonces como esta sílaba es T, hay una igual, esta es T. Al estar el su chiquito antes, uno tiene que doblar la letra que le sigue. ¿Cuál es la letra que le sigue? La T. Entonces hay que hacer doble T. Doble T. ¿No? Esto en cuanto a la pronunciación. ¿Pero qué significa? El significado es un equivalente, vamos a poner un igual, a la partícula, la clásica, y creo que conocen la partícula wa. La partícula wa. ¿Qué hace la partícula wa? Establece el tópico de la oración, o sea, nos muestra de lo que trata la oración, cuál es el tópico, el tema principal de la oración, ¿no? Y es un equivalente informal, ¿no? Cuando estás hablando acá, como hablan acá los personajes, así de forma informal, coloquial, ¿no? No como de una forma así robótica, dura, como en los libros de texto, ¿no? Hablan acá naturalmente, como lo hablaría cualquier japonés. Entonces usan estas expresiones más informales. Por lo tanto, este T es un equivalente informal de la partícula wa. Y tiene la misma función, establece el tópico de la oración. ¿De qué está hablando Asuka? De las escuelas de Japón. Por lo tanto, este es el tópico. Nihon no gakko te. Nihon no gakko te. ¿No? Sería lo mismo que ella diga Nihon no gakko wa. Nihon no gakko wa.
Las escuelas de Japón, la partícula nos marca el tópico, o sea, nos está diciendo este es el tópico de la frase, de lo que trata la frase, y eso es todo con ese T. Pero ¿qué pasa también? Es muy común, no solo en japonés, sino en nuestro idioma también, en español, de que generalmente damos vuelta, ¿no? Uno como hablante nativo no ve la diferencia, ¿no? Eh, pero uno da vuelta a la frase a como sería la frase eh, correcta, entre comillas, a como uno la aprende, qué sé yo, en un libro de texto, ¿no? Que te dice, primero va el sujeto, el sustantivo, después va el verbo, no sé cómo es, ¿viste? Pero tiene como una especie de orden para una frase correcta, entre comillas. Bueno, uno cuando es nativo juega, ¿no? Con el idioma y da vuelta a las cosas como sale. Bueno, en japonés pasa lo mismo. Fíjense que si el tópico de la frase va a ser las escuelas japonesas, esto tendría que venir al principio, ¿no? Porque uno siempre dice wa, tópico, y después una descripción sobre ese tópico, ¿no? Pero acá viene al final. Primero dice, o sea, si dijéramos esto al principio, sería, si esto fuera como una frase a lo libro de texto, primero vendría esto, Nihon no ako wa, y ni siquiera usaría el te este que dijimos que es informal, usaría el wa, ¿no? Nihon no ako wa, honto ni taikutsu ne. Ese sería el orden, ¿no? En un típico libro de texto. Nihon no ako wa, porque primero viene el tópico de lo que vamos a hablar. Entonces, las escuelas de Japón, la verdad, son aburridas. Taikutsu, ¿eh? Y miren, ni siquiera está el da o el des, ¿no? Que el des que es un equivalente también a es, ¿no? Fíjense que sería como, tendría que estar acá, un da o un des, para decir que son aburridas. Tampoco aparece, porque está hablando informalmente, está hablando de una forma coloquial. Y en el japonés coloquial, lo primero que se omite no, no lo primero, sino que lo que usualmente se omite cuando uno habla informalmente son las partículas, especialmente cuando se entiende bien el orden, lo que uno está queriendo decir, las partículas se pueden omitir, se omiten el des, el da, que es el equivalente informal de esto. Esto es lo mismo, des, da, es como un es como una especie de, para simplificar muchísimo, una especie de verbo to be del inglés. Eh, bueno, eso todo se omite porque no es necesario para entender bien el significado de la frase, no hace falta. Y bueno, entonces acá tenemos ya todas las partes. De verdad, verdaderamente, en serio, este Hontoní, bueno, pero acá pondríamos, de verdad que son aburridas, che, las escuelas japonesas. ¿No? Está dado vuelta como el orden. Y fíjense que en español también queda bien. Así como diría uno, la verdad que son aburridas, che, las escuelas japonesas. ¿No? Una frase bien armada, supuestamente así de típico del libro de texto, sería como, las escuelas japonesas, la verdad que son aburridas, porque el sujeto como vendría usualmente al principio, ¿no? Pero bueno, acá se está hablando de una forma informal. La verdad que son aburridas, che, las escuelas japonesas. O ponerle que está hablando, la verdad que es aburrida la escuela japonesa, ¿no? Este era como que un panel después del primer día de Asuka en Japón, me parece, que ella es alemana, ¿no? Y que aparte, esta parte que ahora vamos a ver, es como que expresa eso, ¿no? Porque acá dice Teido Hiku. Esto también, tómenlo así todo, como todo junto. No es una expresión que van a ver mucho, pero bueno, acá está. Hikui significa bajo y Teido es como nivel, grado, alcance de algo, el grado, el alcance, el nivel que tiene algo, ¿no? Entonces, de bajo nivel, Teido Hikui. Y fíjense que tiene esta línea así, que acá está así toda, eh, ¿cómo se dice? Como doblada. Porque puede ser así o puede ser una simple línea. Esto lo que hace es que estira la sílaba anterior.
Fíjense que la sílaba antes de la línea esta es esta, Q. Esta sílaba es Q. Por lo tanto, hay que estirar esta sílaba porque después le sigue el guión que nos indica que hay que estirar la sílaba. Entonces acá sería Teido Hikui. Teido Hikui. Acá termina con I, ¿no? Pero acá está la línea esta que nos dice que esta sílaba se tiene que estirar. Y esa es la sílaba Q. Por lo tanto, Q. Y la estiramos así, ¿no? Está diciendo, tiene un nivel bajísimo, ¿no? Porque, qué sé yo, Asuka vieron cómo es la personalidad de ella y aparte se cree como superior porque es alemana, qué sé yo, y va a Japón y se quiere hacer la que, bueno, la educación, no sé, en Alemania quiere decir que es superior a la del nivel, ¿no? El nivel educativo de Japón es más bajo que el de Alemania, ponele, entonces dice Teido Hiku y así como, ¿no? Ninguneando a la educación japonesa, digamos. Y bueno, ahí tenemos todo en este primer panel, ¿no? Honto ni taikutsu ne, Nihon no gakko te. La verdad que son aburridas, che, las escuelas japonesas. Y tienen un nivel bajísimo, dice acá. Teido Hikui. Ey. Ahora me voy a tener que mover al otro lado para que veamos lo que dice Shinji. Y empezaba diciendo Boku ni Iunayo. Acá como estamos haciendo zoom se ve todo bastante pixelado, ¿no? Pero yo digo porque acá está los furigana para poder leer los kanji, ¿no? Pero espero que se vea, no, sé que se ve pixelado, pero bueno. Em, Boku ni Iunayo. Veamos primero esta, porque primero dice esto y después dice lo demás, ¿no? Acá dice, a mí no me lo digas, ¿no? Como que no te quejes conmigo. Boku ni Iunayo. Boku significa yo. Esta primera palabrita. Fíjense que ahí está el kanji que, bueno, como digo, está pixelado, no se ve muy claro, pero ese es el kanji de Boku. Y significa yo. Y bueno, es una forma más coloquial también, más informal de decir yo, porque acuérdense que, ¿cuál es el yo así clásico del japonés? Watashi, ¿no? Watashi, este es el que aprende todo el mundo, que significa yo. Pero bueno, para los hombres tienen dos más. Hay más todavía, pero los más clásicos, así, los que uno usa usualmente son Watashi, que usa todo el mundo, Boku, este que está usando Shinji, y también Ore, ¿no? La otra palabra para decir yo cuando sos hombre es Ore. Ore. Yo uso Ore, por ejemplo, cuando si tengo que expresarme, uso Ore. Pero pasé por todos, porque uno, típico, al principio como aprende Watashi, bueno, usa siempre Watashi. Después me acuerdo que empecé a usar Boku y ahora uso Ore cada vez que, no sé, tengo que hablar con amigos japoneses así. Bueno, uso Ore para referirme a mí mismo. Em, Boku ni y una yo. Y acá tenemos la partícula ni. La partícula ni, que esto siempre piénsenlo, em, como que marca una dirección, ¿no? Tanto una dirección como en el espacio, ¿no? Tipo, Nihon ni. Miren, acá estoy usando la misma palabra esta, Nihon, que significa Japón. Nihon ni iku. Ahí. Nihon ni iku. Esto significa ir a Japón. Ir a Japón. Este es el verbo ir, iku. Esta es la palabra que significa Japón, Nihon. Y acá en el medio tenemos la partícula ni, que sería un equivalente a justamente a, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Nos marca dirección. ¿Hacia dónde voy? Nihon ni iku. A Japón voy. A Japón. Nos está marcando que a Japón. Nihon ni iku. Por lo tanto, ese ni siempre marca una ubicación, una dirección. Eh, Tiene otros sentidos, como casi toda partícula, pero uno de los significados principales es que marca, nos indica una dirección o una ubicación. ¿A dónde voy? A Japón. Nihon ni iku.
más allá de un espacio, un lugar geográfico como un país, o un lugar, un país, lo donde sea, también nos marca una dirección hacia quién uno le está hablando, ¿no? Hacia quién uno le dice algo. Entonces acá sería a mí, boku ni, a mí, ¿no? Entonces, que Asuka no le diga a Shinji eso, ¿no? Eh, esa queja por el que se está diciendo. Boku ni, entonces a mí, boku ni, porque está hablando ahí Shinji, y una yo, y una yo. Acá tenemos el verbo iu, que significa decir. Se dice iu, así, muy simple, iu. Significa decir. Y esta es una estructura gramatical bastante sencilla que cuando uno quiere dar una orden a alguien de que no haga algo, un imperativo, ¿no? De que no haga algo, una de las tantas formas, porque hay muchísimas formas de decirlo, pero una de las formas de pedirlo es que digan que usando esta forma de el verbo tal cual, el verbo en su forma de diccionario, tal cual es, así sin ninguna conjugación de nada, seguido de esta sílaba, que es la sílaba na. La sílaba na. Esta es la sílaba na, se pronuncia na. Entonces ustedes dicen un verbo en forma de diccionario. También, eso si no lo saben, googleenlo. Los verbos se pueden decir de forma de diccionario o forma más, o forman como más o estándar. No sé, hay varias formas que le dicen. Em, y la forma de diccionario. Por ejemplo, con este verbo que significa decir, you, la forma más sería y más. Y la que estamos viendo acá es you. El significado es exactamente el mismo. Lo que pasa es que en japonés, un punto malo, si quieren, es que cada vez que aprendemos un verbo lo tenemos que aprender por doble. Porque tenemos que saber la forma más y la forma diccionario. La forma más se dice así porque todos los verbos de forma más terminan justamente más, así, más y más. Y después están los verbos de forma diccionario que se dicen así porque si uno los busca en el diccionario, los va a encontrar de esta manera. Iu. Nunca va a decir y más. Ni con este ni con otro verbo, ¿no? Bueno, entonces la fórmula sería el verbo en forma diccionario más la sílaba na. Y esto sería un imperativo de que no haga algo. Le está diciendo a alguien, no hagas esto, no hagas esto. Ese es el significado. Por ejemplo, les doy, por lo tanto acá dice y una, no me lo digas, no me digas, no me lo digas, ¿no? Si le estamos diciendo a alguien que no coma algo, vamos al diccionario, buscamos la palabra, el verbo comer, nos va a aparecer la palabra taberu, que significa comer. Este es comer en forma de diccionario. Ta, be, ru. Y si le queremos decir a alguien que no coma, tenemos que decir taberu na. Taberu na. Ponele que le ponemos un signo de exclamación. Taberu na, no comas. Taberu na, no comas. Simplemente agregándole la sílaba na después del verbo. Nada más. Es tan simple como eso. Taberu na. Y una, no me digas, ¿no? Taberu na. Después hay mil formas más de dar una orden así en negativo para que alguien no haga algo, pero bueno, esta es una de las más sencillas de acordarse, me parece a mí. Porque es muy sencilla, simplemente agregamos na después del verbo en forma de diccionario. Bueno, ya me estoy cansando de hablar, ¿no? Porque disfruto esto de mostrar y enseñar estas cosas. Y acá yo, esta es otra de esas palabritas muy típicas de final de frase. Y mira, justo las últimas, las más comunes son estas justamente. Ne y yo.
y las tenemos ahí. Yo lo que hace es añade énfasis a la frase, ¿no? Le da como fuerza a lo que uno está diciendo. Por lo tanto, nada, le da como más fuerza a lo que está diciendo. Entonces dice, a mí no me lo digas, ¿no? Así con cierto tono así más fuerte. No, no me lo cuentes a mí, no me lo digas a mí. Boku ni iunayo, boku ni iunayo. Porque no es mi culpa, no es mi culpa. A mí no te quejes conmigo, no es mi culpa, ¿no? Boku no se yanai en dakara. Boku no se yanai en dakara. Aparece otra vez la palabra boku, yo, ¿no? Boku no sé. Otra vez aparece esta partícula no, que es esta que está acá, que era la partícula posesiva, que era un equivalente a de, ¿no? Y tenemos esta palabrita se, que usualmente se escribe así en hiragana, que significa culpa. Se. Fíjense que acá esta palabra es sei, pero pasa algo como lo que pasa con cuando hay una O y una U, que se pronuncia como si fuera una O, así como estirada, O. Bueno, cuando hay una E con una I, usualmente no se dice la E y la I. O sea, no se pronuncia la I, no se dice sei. Lo más común es decir se, así estirado. Se, acuérdense. Por ejemplo, sen. Fíjense cuando en los anime, cuando los personajes dicen esta palabra, no dicen sensei, sensei, no pronuncian la I, dicen sensei, sensei, ¿no? Porque cuando hay una E con una I, es como si fuera una doble E. Sensei, sensei, ¿no? Bueno, entonces pasa lo mismo con esto. Se. Boku no se. O sea, mi culpa, mi culpa. Acuérdense que cuando tienen una palabra que expresa, que significa yo, watashi, boku, ore, atashi, etc., más la partícula no, está queriendo decir mi, o mis, o mío. ¿Por qué? Porque uno no dice culpa de yo, culpa de yo. No, dice mi culpa, ¿no? No está bien dicho en español, de yo. Este lápiz es de yo, no, este lápiz es mío, ¿no? Por eso cuando hay un pronombre que significa yo, watashi no, boku no, ore no, atashi no, todo eso significa mi, mis, mío, y bueno, dependiendo de lo que sigue, en este caso sigue culpa, por lo tanto, mi culpa, boku no sé, ¿no? Porque si lo vemos literal, ¿qué diría? Culpa de yo, boku no sé, pero ya sabemos que está mal dicho en español, obviamente. Em, y nos queda, ¿qué nos queda? Nos queda el yanai y el dakara. Yanai, esta es una sola palabrita, yanai. Em, ay, esperen que la escribo. Yanai, acuérdense que la J en japonés se pronuncia así como ya, al igual que en inglés, ¿no? Por ejemplo, no sé, el grupo Pearl Jam, ¿no? Este jam se pronuncia j, no ham, sino jam, ¿no? Bueno, en japonés es lo mismo, esto no es hanai, esto es yanai, yanai. Esto es como un equivalente a no es, no es, o no ser, ¿no? No ser algo, bueno, no es tal cosa. Yanai, es como una especie de negativo del de, si quieren. Pero tomémosle que Yanai no es. Por lo tanto, no es mi culpa. Boku no se, Yanai. Mi culpa, boku no se, Yanai, no es. Dakara, nos queda esto, pero primero voy a explicar este Dakara y vamos a ver qué es este Dakara, bueno, este es un porqué. Este es el orden japonés, como es las cosas. Bueno, el porqué viene después. Pero nosotros diríamos al principio, porque no es mi culpa. Bueno, en japonés ese porque viene al final. Dakara, dakara. Y el este, le da le añade también como fuerza, como énfasis a esa explicación que uno está dando.
Esta lo van a encontrar muchísimo. eh, y lo que hace es que en casos como este, que el Shinji está dando como una especie de excusa, de explicación, de razón para algo, ¿no? Se usa mucho ese cuando uno justamente quiere dar una razón, una explicación de una forma así más contundente, con más enfática. Porque uno podría decir tranquilamente, Boku no se Yanai. Borramos el Boku no se Yanai da cara. Boku no se Yanai da cara. Pero eso es como más, nada, simplemente está diciendo un hecho, así, no, no es mi culpa, punto. Pero no tiene esa emoción, ese énfasis, ¿no? Pues no es mi culpa, ¿no? Así que como con más énfasis, más enfático, toda esa carga, digamos, con ese, ¿cómo se dice? Bueno, con ese énfasis está con este simple sonidito de porque esta es la sílaba N, así sola, el sonido de N, porque la N es la única consonante que se pronuncia sola en el japonés. Vieron que todas las demás son consonante más vocal, ¿no? Acá tenemos T, T más E, ni, N más I, Jo, H más O. Pero la N es la única que por sí sola se puede decir como consonante así tal cual. Y bueno, ahí tenemos todo. Ya cubrimos todo. No sé cuánto tiempo vamos, pero ya cubrimos todo. Honto ni taikutsu ne, Nihon no gakko te. La verdad que son aburridas, che, las escuelas japonesas. Y tienen un nivel bajísimo. Teido Hikui. Ahí se está queriendo hacer la linda, ¿no? La alemana Asuka. Boku ni una yo, le dice Shinji. No te quejes conmigo o no me lo digas a mí. Boku no sei janai en da cara. Porque no es mi culpa. Boku no sei janai en da cara. Porque mi culpa, Boku no sei janai, no es. Y esta N la añade ese énfasis que acabamos de ver. Bueno, espero que se haya entendido. Espero que haya sido útil. Y bueno, me olvido que estos videos los subo a YouTube, así que tengo que hacer la típica del youtuber, ¿no? O sea, acuérdense, den me gusta, ahí, den me gusta, compártanlo con la gente que sepa que le interesa el japonés, el anime, el manga. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Chao.